Con respecto a la anatomía clínica y radiológica del maxilar inferior, vamos, al igual que hicimos en el maxilar superior, a recorrer toda la estructura mandibular, siguiendo un orden, pero en este caso iremos de posterior a anterior. En la parte más posterior, pues podemos identificar un abordaje o una zona vestibular, una zona ósea y una zona lingual. Dentro de la zona, lo decía, ¿no? Aquí posterior, plano óseo, cuerpo, vertiente vestibular y vertiente lingual. Dentro del plano óseo, la estrella, sin duda, va a ser el nervio dental inferior. Eso está claro, ¿no? Es la estructura que, digamos, que eclipsa todo lo que hay alrededor, pero eso no debe ocurriros a vosotros. Aquí veis cómo el nervio dental inferior entra por una estructura que está a medio camino entre el borde anterior de la rama y el borde posterior. Por eso muchos compañeros, cuando van a anestesiar, ponen un dedo por dentro de la boca, la parte anterior y la parte posterior, y mentalmente identifican el punto medio. Esa sería la zona a la cual está penetrando, a una altura determinada, el nervio dental inferior. Aquí lo veis perfectamente. Si esta es la apófisis coronoides, y este sería el cóndilo que está roto aquí, está cortado, fijaos la zona en la que entra. ¿Vale? Es exactamente así. Ese nervio dentario pues va a ir avanzando desde el lingual hasta emerger en la zona de los premolares por el agujero mentoniano, por vestibular. Por lo tanto, va a hacer un pequeño cambio de orientación desde lingual hacia vestibular. Aquí suele estar en la zona media. Ya cuando estamos en molares, en el 7, ya está en la zona media. Y continúa en esa zona media hasta la zona de los premolares. Por lo tanto, el giro hacia vestibular lo suele hacer en un espacio muy corto, y el giro de lingual a la zona media también lo hace en un espacio muy corto, que suele coincidir con la zona del tercer molar. Por eso, muchas veces veis un tercer molar que está en contacto con el dentario, pero es que además parece como que lo envuelve, porque es que el dentario también se está metiendo hacia adentro, en esa zona. Vale. Esto es una imagen para que lo tengáis en cuenta. No existe el conducto dentario inferior. No lo llamáis canal, porque no es canal. Canal es en inglés. En español, canal es una estructura abierta. El canal de, ¿cómo se llama el canal este tan famoso de Madrid? Isabel II, ¿no? Ese, que es un famoso. No sé. Un canal está abierto. En inglés no. En inglés canal es, en español, cuando algo no está abierto, es un conducto. ¿Esto está abierto a alguna parte? No, es un conducto. Bueno, pues esa estructura, ese conducto dental inferior tan hablado, ¿no? Tan manido, no existe. Aquí lo podéis ver. ¿Veis algún tipo de refuerzo óseo, de estructura ósea, que esté rodeando a este dentario? Que esto evidentemente es un cadáver. No. Lo que vemos es en el TAC, en el CBCT o en la radiología, es sencillamente una zona de falta de refuerzo óseo que corresponde a esta zona que está ocupada por tejido blando. Y por arriba y por abajo, pues como aquí hay más zona, o sea, hay más cantidad de hueso que aquí, vemos esa pequeña línea. Pero es un artefacto radiológico. De hecho, cuando vais a un CBCT y hacéis un corte, muy pocas veces veréis ese, bueno, nunca veréis ese refuerzo alrededor del nervio. Veis que el nervio, porque es muy característico, sabéis la zona, coincide con la imagen de ortomotomografía, etc. Si no, sería facilísimo identificar al dentario. Y muchas veces no es tan fácil. Hay que saber un poco más de todos estos pequeños aspectos que yo estoy diciendo. Fundamentalmente por eso, porque tú cuando haces un corte de esta zona, tú vas a ver distintos espacios medulares, que si son algunos de ellos del mismo tamaño que el dentario, con un solo corte, tú puedes dudar si el dentario va por ese espacio o por el otro. Porque los dos, o ninguno, tiene ese reborde que correspondería al conducto dentario inferior. Eso sí, evidentemente el espacio que está ocupando el dentario tiene continuidad desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, ya cuando tú tienes cortes seriados,
es más fácil identificar, oye, es que en este corte que estoy viendo, este espacio medular se continúa con este, desde la espina de Spic hasta el agujero mentoniano. Pues va a ser que por ahí va el dentario. Porque el resto de estructuras, el resto de espacios medulares, pues tienen una estructura de panel de abeja. No tiene una estructura de longitudinal como tiene aquí. ¿Vale? Bien. Evidentemente también hay una arteria y una vena dental inferior, razón por la cual muchas veces cuando estáis acercándoos a la zona, en terceros molares o incluso también en cordales, en implantes, aquello empieza a sangrar un poquito más. Todo es el vaso vasorum que acompaña a estos troncos vasculares. Es importante, cuando no tenemos suficientes datos en la planificación, hacer CBCT y asegurar esto, que tenemos suficiente hueso por vestibular y por lingual, que no invadimos estas estructuras o las estructuras de los tejidos blandos y que dejamos al menos 2 milímetros, 2 milímetros sobre el dentario inferior, para evitar sorpresas. Bien, en la vertiente vestibular, realmente, si os tocáis, si lo veis, dice, ahí no hay nada. Bueno, a ver, en la vertiente vestibular hay dos estructuras que tenéis que tener conocimiento de que están ahí y que seguro que lo sabéis. Lo que pasa es que a lo mejor, como estáis acostumbrados a trabajar en intraoral, no las veis porque están ocultas. Una es la facial. La facial tiene un trayecto muy característico, la T de la vena, que es desde un poquito antes de cuando termina el ángulo hasta el punto donde acaba el surco nasogeniano, sea el nombre. ¿Vale? Esta zona, si es así, este es el recorrido de la facial. ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Ese recorrido, evidentemente, no está cercano a la boca, está más cercano a la piel, pero si hacéis algunos colgajos vestibulares en la mandíbula, en la parte mandibular posterior, y hacéis algo muy típico, que está muy en boga porque es así como hay que hacerlo, como es el rayado del periósteo. ¿Sabéis lo que es? Sencillamente cuando tú levantas un colgajo y vas a eliminar la contención que el periósteo da a ese colgajo para poder tirar de él hacia arriba. Bien, pues se trata de romper el periósteo. Solo el periósteo, no el periósteo y 7 milímetros más. Porque si vas y profundizas mucho, puedes dañar la facial perfectamente. La facial y otras estructuras. ¿Vale? Por eso es muy importante que si la hoja de bisturí ha sufrido mucho porque ha habido que repasar la incisión o porque ha habido toques con estructuras, dientes, etcétera, el rayado del periósteo se haga con una hoja nueva. O que si ves que la hoja no corta, no insistas, sino coge una hoja nueva. Porque también estamos muy acostumbrados a que muchas incisiones, por no decir todas, o casi todas, en la boca tienen como base o como soporte el hueso. Y no pasa nada si hay que apretar un poquito más. Pero el rayado del periósteo no tiene como soporte el hueso. Tiene como soporte las capas que están por debajo del periósteo, que son ese tejido blando. Y si aprietas mucho, ¿qué haces? Que perforas. ¿Vale? Bien. La otra estructura en la vertiente vestibular es, evidentemente, el nervio bucal. Sabes que la anestesia sería esta la situación y la anestesia es pues como una pera apical del tercer molar. Es fácil. Ahí lo tenéis. ¿Ves? Está la rama rechazada y como el nervio bucal sale para inervar toda la mejilla. Bien. Vamos a la parte lingual. Aquí vamos a tener el nervio lingual, que corre por debajo del conducto de excreción de la glándula submandibular. Ahí lo tenéis. Suele estar 2-3 milímetros por debajo del margen óseo, pero no siempre ocurre esto. Puede ser que también esté a nivel, y entonces cuidado con esas incisiones en el trígono retromolar porque podéis llevarlos por delante. Cuando hagáis incisiones en esta zona y separad siempre con mucho cariño, porque el nervio lingual lo tenéis ahí. En Inglaterra hay una gran tasa, una alta tasa de parestesias
del lingual, lo que pasa es que son parestesias temporales. Y solo es debido a que ellos colocan aquí un despegador muy profundo y muy agresivo para evitar dañarlo. Claro, no lo dañan, pero a costa de tener una tasa de parestesias temporales muy alta. Después, los daños definitivos, o los daños a las parestesias, digamos, permanentes, no son tan diferentes los datos cuando se usa ese separador que cuando no se usa. Con lo cual, lo importante no es tanto el separador en sí, sino tener cierto criterio y cierta preocupación por los tejidos blandos. Importante, tenéis que saber que esta distancia o esta línea, la línea del arco dentario, no coincide con la línea de las de las ramas mandibulares. Las ramas son más abiertas. Si seguís la línea del arco, os vais a meter encima del nervio lingual. Cuando hacéis una incisión, tenéis que buscar apoyo en hueso. ¿El hueso para dónde va? Para allá. Esta sería la estructura que tenéis que seguir. Si sigues esta, llega un momento en el cual el hueso va hacia afuera y tú, sin quererlo, te has cepillado el lingual. Cuando te das cuenta ya es tarde. Puede que sí, puede que no. Porque otro aspecto es que el nervio lingual no se ve fácilmente. Estos son disesiones cadavéricas. Esto realmente no lo vas a ver en boca. Porque corre en el espesor del cono bajo lingual. ¿Vale? Esto sería la parte posterior. La parte posterior, en la parte, digamos, intermedia, en el cuerpo de la mandíbula, vamos a ver dos aspectos importantes, que están muy relacionados. El primero es la glándula submaxilar, que se aloja en esta zona habitualmente y que condiciona esta forma de S que suele tener la mandíbula. Esa imagen que yo os ponía al principio con la mandíbula, el cuerpo mandibular perfectamente recto, eso casi nunca suele ocurrir. Siempre hay una forma en S en la cual va por un lado lo que sería la cresta alveolar y por otro lado la basal mandibular que hace esa S para dejar espacio a esa estructura, la glándula. ¿Vale? Esto en una ortopontomografía tú lo vas a ver de un directo de arriba hasta abajo. Pero tenéis que ver perfectamente, o veis perfectamente aquí como en 3D, esta S se aprecia perfectamente bien. Esto se puede ver también en boca. Porque hay gente que dice, ya hay que hacer un CBCT para 100B porque si no esto no lo ves. Digo, perdóname, tú ves esto, tú palpas y ves perfectamente la distancia y la discrepancia. Y te puedes dar cuenta perfectamente de si esa S es muy o poco marcada. Ventaja, generalmente el dentario suele ir por esta zona y los implantes generalmente los colocamos por esta zona. Bien. Este es el nervio lingual. Vamos a entrar. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que si no estamos, no hacemos una buena planificación, no palpamos, no hacemos un CBC, etcétera, podemos llegar a situaciones como esta, a penetrar en esta zona lingual y en afectar a estructuras nobles, el músculo nervioideo, los paquetes nerviosos linguales, incluso llegar hasta la glándula, creando un problema clínico importante. Esto es lo que veis en esta radiografía. Aquí veis el dentario, parece que no. Fijaos hasta dónde se ha fresado. Realmente no se ha fresado hasta ahí. Lo que ha pasado es esto. Bueno, no pasa nada, no me lleva por delante el dentario. No está por delante. Claro, aunque no toques, puedes producir un sangrado profuso, puede dar lugar a un hematoma disecante, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual la anatomía hay que saberla. Esto no lo hace aquí delante, lo hace de otra forma distinta, lo hace aquí detrás, por esa estructura. Si conoces anatomía, sabes perfectamente lo que te puedes encontrar y si lo detectas, te puedes planificar y adaptarte a ello. ¿Vale? Básicamente, todos estos aspectos van enfocados a colocar el implante que en un hueso suficiente, tanto por vestibular, por lingual, por mesial, por distal y por, digamos, apical, mínimo de 2 milímetros. Vamos a la zona anterior del maxilar inferior. Igualmente, la zona intraósea va a tener un nervio que es la continuación del dentario, que es el nervio incisivo, que tampoco tiene ningún tipo de interés clínico, no pasa absolutamente nada. En la vertiente vestibular lo más interesante va a ser la emergencia del nervio dentario
inferior a través de ese agujero mentoniano, haciendo un loop. Cuidado con esto, el nervio no viene por aquí y sale, sino hace una vuelta anterior que hace que tengamos que tener 5 milímetros de distancia de seguridad por delante. Si veis aquí el agujero mentoniano, que nadie ponga el implante aquí, que se vaya un poquito más para adelante. Otro aspecto importante, la gente piensa que el nervio dentario es esto, que es amarillo incluso, que es un cordón. No. En el momento en el que sale, sigue siendo un cordón hasta que entra en el espesor de la mucosa, ¿no? En este caso sería la labial, y sigue inervando. No. En el momento en el que sale, se ramifica. Ojo con las descargas muy ajustadas al agujero mentoniano. Fijaos, sale por aquí y en 1 centímetro ya tenemos varias ramas. Sale por aquí y fijaos, no ha pasado, esto pueden ser 2-3 milímetros. Ya tenemos ramas hacia cada uno de los aspectos. Si hacemos descargas en estas zonas, o si estamos separando aquí, pensando que esto es un conducto que va a ir de aquí para allá, cuidado que estas ramas también la podemos dañar. O fijaos este otro, como saliendo de un mismo punto, en muy poco espacio, se están ramificando enormemente. Implicaciones, descargas, periósteo, separación, etcétera. ¿Vale? En la zona anterior lingual solamente vamos a tener la apófisis geni, que la veis aquí, donde se inserta muchos músculos genioideo, geniogloso, etcétera, y poco más. Estas estructuras del suelo de boca, que son estructuras nobles, en principio no debemos de tener, no tenemos de dañarlas nunca, porque siempre trabajaremos sin entrar en este espacio. Aquí sí es verdad que esto es una zona muy débil, porque no hay un soporte óseo, y aquí cuando estemos separando es fundamental tener un buen apoyo en la parte, digamos, lateral del hueso, y con el perostotomo o con el separador muy bien apoyado para que no se vence hacia abajo. Porque si se vence hacia abajo, muy posiblemente perforemos todas estas estructuras, porque no tenemos ese margen. ¿Vale? Ese diríamos que sea el mayor hándicap de este hueso.